En la ciudad de Chattanooga, el estado de Tennessee, una niña nació en un pueblito pequeñito que se llama Mango, Tennessee. Así se llama el pueblito, Mango, Tennessee. Pero la vida de esta niña fue muy miserable. Su padre era también su abuelo. Su padre era también su abuelo. O sea, fue concebida, la madre de ella era la hija de este señor. Desde niña se sintió despreciada. Desde niña se sintió que no valía nada. Había sido el fruto de un incesto. Su padre estaba casado con una mujer que se llamaba Sara. Era cristiana Sara, y él decía ser bautista. Pero Sara había tenido 9 hijos con él. Y ahora este hombre, dado a los vicios, vivía con otra mujer con quien tuvo 5 hijos, al mismo tiempo que vivía con su esposa. Tenía 2 familias. Una, finalmente Sara lo abandonó porque él no cambiaba. Tenía hijos regados por todas partes. Cuando la segunda mujer murió joven, su primera esposa lo había abandonado porque era muy promiscuo, y él se quedó con los 5 hijos de su segunda esposa. Y cuando una de esas hijas tenía 13 años de edad, la dejó embarazada, y de ese producto, de ese incesto, nació Ana. Así se llama la niña de nuestra historia, Ana. Ana siempre le dijeron que era la hija de su abuelo, y ella se sentía miserable. Pero como su madre había muerto, su abuelo la crió, y cuando ella llegó a los 13 años, su padre y abuelo la miró con otros ojos. Y ella no quería que la historia de su madre se repitiera en ella, y huyó de la casa. Se fue lejos, se fue a otro estado. Ella había nacido en Mississippi, se fue para Tennessee. Allá anduvo rodando, viendo qué hacía. Era mujer, era soltera, sola, y era negra, de raza negra, en una época cuando no era fácil vivir de esa manera. Pero Ana buscaba un camino mejor, quería conocer algo. Y un día encontró un anuncio que decía: una Biblia gratis para el que quiera estudiarla. Regalo una Biblia para el que quiera estudiarla.
Y Ana, que había aprendido a leer sola, porque nunca había ido a la escuela, con su mala letra, que ella solita había aprendido, llenó ese cupón que venía en esa publicación y mandó a pedir su Biblia gratis. Puso la dirección de unos primos donde ella vivía o donde dormía. Llegaron a buscarla. Y la persona que la vino a buscar le dijo: el ofrecimiento de la Biblia es gratis, pero tienes que recibir los estudios de la Biblia. Y ella dijo: quiero estudiar la Biblia. Y así comenzó a recibir los estudios bíblicos. Encontró que Cristo la amaba, que Cristo la amaba tal cual como ella era, y que ella era muy valiosa a los ojos de Dios, porque Jesús había dado su sangre por ella. Y así a los 17 años de edad, tenía 4 años que se había ido de su casa, a los 13, cuando su padre, abuelo, quiso violarla, ella se escapó. Y ahora con 17 años aceptó a Cristo. Descubrió la verdad del sábado, descubrió la verdad de que Cristo nos perdona y nos limpia de todo pecado. Descubrió la verdad del santuario, que Cristo estaba intercediendo en el santuario celestial y que quería salvarla a ella, a Ana. Y Ana aceptó al Señor Jesús y se bautizó en la iglesia de Chattanooga. Y esta jovencita, con 17 años de edad, quería servirle al Señor, pero no sabía qué hacer. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Había andado rodando de arriba para abajo, maltratada de niña, abusada de su padre. Y ahora rodando por el mundo, no tenía a nadie. Pero sentía en su corazón el deseo de servirle al Señor Jesús. En la iglesia había un grupo de damas que habían formado un club de mujeres cristianas. Y este club de mujeres cristianas se reunían para trabajar para el Señor. Cada una ponía su talento. Una sabía coser, otra sabía cocinar, otra sabía hornear pan, otra sabía hacer pasteles, cookies, otra sabía tejer. Y así se reunían para ir preparando cosas y salían a venderlas para reunir dinerito para poder hacer la obra misionera. Anita dijo: bueno, me voy a reunir con esta gente, yo no sé hacer nada, pero me van a enseñar. Y a ella le gustaba mucho, quería aprender a hornear pan. Y la señora que sabía hornear pan se llamaba Amanda, la hermana Amanda. La hermana Amanda le dijo: sí, Anita, puedes aprender, yo te voy a enseñar. Se reunían en la iglesia a hornear el pan. Cuando horneaban pan en la cocina de la iglesia allí en Chattanooga, venían tempranito por la mañana. A las 4 de la mañana ya estaban preparando. Y Amanda preparaba muchos panes para vender. Habían conseguido un negocio en el centro de la ciudad, en Market Street, la calle donde estaban todos los negocios ahí, están todavía hasta el día de hoy en Chattanooga, pero un dueño de una tienda muy grande de abarrotes les permitía poner una mesa a las damas de la iglesia y vender sus productos. Estas hermanas, muy sabias, no solamente pusieron una mesa con lo que habían tejido y lo que habían bordado, y con las cookies y los pasteles y los panes integrales que preparaban, pero hicieron un turno.
Una estaba 4 horas, otra estaba 4 horas y otra estaba 4 horas. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, en ese negocio atendiendo la mesa. Cuando entraba la gente al supermercado, no nomás pasaban por la mesa, sino que la persona que estaba allí le decía, acérquese, pruebe estas cookies, mire qué ricas que están, y les daba a probar. Y la gente ya, y entonces les decía, estamos haciendo esto para recaudar fondos, porque estamos pagando los estudios a jóvenes que quieren prepararse para ir como misioneros a predicar el Evangelio. Y la gente les compraba los productos. Ana venía tempranito a las 4 de la mañana a hornear pan. Y cuando ella y la hermana Amanda horneaban, podían hacer 60 panes. Claro, el horno era pequeño, había que ponerlos y sacarlos y volver a poner otros y sacarlos y de poquito a poquito, pero estaban desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche, casi 24 horas horneando pan para el día siguiente poderlo vender. Amanda se fijó en esta jovencita recién bautizada. Era muy pobre. Se notaba por su ropa. Venía descalza a la iglesia. Amanda le regaló unos zapatos de ella que le quedaban. Y Ana se sentía tan feliz de tener zapatos. Luego Amanda vio que tenía un sombrero viejo y todo ajado, con una pluma puesta en el sombrero. Y le dijo, te voy a regalar un sombrero que yo misma tejí. Porque Amanda era costurera, cosía ropa, era panadera, sabía hornear pan, pero también tejía sombreros con sus manos. Y le regaló un sombrero muy bonito a Ana. Ana se sentía tan feliz con su nuevo sombrero y con sus zapatos nuevos. Pero su ropa todavía era harapienta. Un día Amanda le dijo, ven, te voy a tomar tu medida. Y como Amanda era modista, le tomó su medida y le hizo un traje y se lo regaló. Y Ana se sentía tan feliz y le dijo a Amanda, lo vas a cuidar, porque quiero que este traje lo tengas hasta que venga Cristo. Amanda cuidaba mucho su traje, pero con el tiempo se les fue desgastando. Era el único que se ponía porque no tenía otro todos los días y ahí lo lavaba y lo volvía a planchar hasta que se le volvió viejito. Y entonces Amanda le dijo, te voy a enseñar a coser, y la trajo a su casa y le dio otro modelo y le dijo, lo vas a poner arriba, lo vas a marcar, le dio una tiza de marcar material, ropa, y le dijo, con la tijera vas a ir recortando y yo te voy a enseñar cómo hacerte tu vestido, para que cada vez que se te gaste tú misma te lo puedas hacer. Ana se sentía tan feliz y el orgullo de ella fue poderse poner su vestido que ella misma se había hecho. Y ahora, pues se sentía feliz, venía a la iglesia contenta, todavía tenía su sombrero de paja que le había hecho Amanda. Pero un día, estando en la iglesia, ella escuchó que el dinerito que hacía, ella muchas veces le decía a Amanda, déjame que yo me encargue de hacer el pan, yo no tengo nada más que hacer, tú puedes dormir, puedes descansar, yo estoy joven, tú eres mayor, déjame que yo haga el pan. Y Amanda le decía, no, yo no te puedo dejar hacer el pan a ti sola, tú me tienes que ayudar a mí. Pero un día, estando en la iglesia, un sábado, escuchó un informe de cuánto había en fondos.
Y ella escuchó que el dinerito que estaba reuniendo la hermana Amanda de la venta del pan era para pagarle los estudios a ella en la escuela adventista. Amanda se sintió tan agradecida, pero tan asombrada. Ella no sabía que cuando ella ayudaba, estaba ayudando a reunir el dinerito para ella misma ir a estudiar. Pero se sintió tan agradecida, pero tan avergonzada también, que se metió en la iglesia por una torre que tenía la iglesia y se subió al altillo allá en la torre. Esa iglesia, pues, la habían comprado de otra denominación y tenía una campana. Y nadie subía allá a la campana porque estaba llena de murciélagos. Y Anita se subió y se metió allá en la torre. Y se acurrucó y comenzó a llorar y a llorar y a llorar sin que nadie la escuchara, a sollozar. Pero Amanda comenzó a preguntar, ¿y dónde está Anita? ¿Y dónde está Anita? ¿Cómo es que estuvo aquí en la mañana y ya no la vemos? No estuvo en el culto, ¿dónde está Anita? Y comenzaron a buscarla. Y Amanda la encontró en el altillo de la iglesia, en un rinconcito, llorando. Cuando la vio le dijo, Anita, ¿qué te pasa? ¿Recibiste malas noticias de tu casa? No, sollozó Anita. ¿Qué te pasa? ¿Extrañas a tu familia? No, no extraño a mi familia. Y seguía llorando Anita. Y Amanda le preguntó, ¿te he hecho algo para ofenderte, Anita? Y más lloraba Anita. No, usted no ha hecho nada para ofenderme. Entonces, ¿por qué lloras? Y entre sollozos le dijo, porque yo no tengo cómo pagarle todo lo que usted ha hecho por mí. Usted me regaló primero los zapatos, después me regaló el sombrero, después me cosió un traje, después me enseñó a coser, me enseñó a hornear. Y ahora escuché en la iglesia que lo que usted está vendiendo del pan lo está guardando, lo está entregando en la tesorería de la iglesia y lo están guardando para que yo vaya a estudiar. Yo quiero ir a estudiar, pero me da mucha vergüenza y nunca voy a tener cómo pagar todo lo que ustedes están haciendo por mí. Yo soy muy pobre, vengo de un hogar muy triste. Y le contó lo que nunca había querido contarle a nadie, Amanda. Me tuve que escapar de mi casa, porque mi papá, que es mi abuelo. ¿Cómo? Le dijo Amanda. Sí, mi papá es mi abuelo. Pero ¿cómo va a ser tu abuelo y tu papá? Bueno, eso es así. Pero me tuve que escapar porque quiso hacer lo mismo que hizo con mi mamá, que era su hija. Y me fui de la casa. Cuando vio que Amanda estaba llorando de escuchar lo que ella le estaba diciendo, le pidió perdón y le dijo, perdóneme, yo no quería que usted llorara. Perdóneme, y se secó las lágrimas y se limpió la cara y dijo, ya no voy a llorar más porque no la quiero ver a usted triste, porque usted es como mi mamá que no tuve, porque murió cuando yo era chiquita. Y Amanda, ese próximo año, fue a estudiar al colegio adventista en Oakwood, el colegio donde iban en aquella época la gente de color, a estudiar el colegio adventista. Y decidió estudiar enfermería, pero no tenía ni escuela primaria ni high school. Decidieron tomar la prueba. Si puedes pasar las clases, te vamos a dejar que estudie enfermería. Y Ana comenzó a aplicarse a sus estudios y sacó las mejores notas de todo el curso sin haber tenido ni primaria ni secundaria. Y dijeron, puedes seguir estudiando enfermería. Las hermanas en la iglesia seguían horneando y vendiendo cookies y pasteles, y cosiendo y
tejiendo para que Anita pudiera estudiar en la universidad adventista. Y un día Anita se graduó. Le tocó hacer su práctica de enfermera en el hospital de Battle Creek. Así que desde el sur de los Estados Unidos, en Alabama, donde estaba el colegio adventista, se fue al norte de los Estados Unidos, a Michigan, al hospital adventista de Battle Creek a hacer su práctica de enfermería. Y allá la conoció el doctor Kellogg, el famoso doctor Kellogg que dirigía el hospital adventista. Y vio que esta jovencita se esforzaba tanto. Por cierto, su papá y abuelo era blanco. Ella era negrita porque su mamá era hija de su papá y había sido abusada. Era negra. Pero ella se miraba mulata, más negrita que blanquita. Cuando el doctor Kellogg la conoció, vio que era muy inteligente esta muchacha. Pero vio que ella, después de hacer sus prácticas, sus 8 o 10 horas trabajando en el hospital, volvía otra vez por la tarde a orar con los pacientes. Volvía a hacer las cosas que ellos necesitaban. Fuera de sus horas de trabajo, estaba al pendiente. A veces venía de noche a ver cómo estaban sus pacientes que estaban más enfermos. Acomodarles, hacerle un masaje en los pies, a ponerle una cremita para que no le salieran llagas en su cuerpo. Y el doctor Kellogg miró a esta muchacha y le dijo: Ana, ¿por qué si tú has trabajado todo el día, regresas a seguir trabajando y no te pagan por eso? Ni siquiera por tu práctica te pagamos, porque era una práctica. Ella dijo: porque mi Señor Jesús hizo tanto por mí, que yo quiero devolver a lo menos en las personas de sus hijos más pequeños lo que Él hizo por mí. Porque Él me sacó del fango, Él me sacó de la miseria, me sacó de la desgracia y ahora me dio una oportunidad de servirle a Él. ¿Y cómo yo no voy a hacer esto? Aparte de eso, yo me esfuerzo. Y por eso saqué buenas notas en el colegio, porque cada curso que yo tomé les costó mucho a mis madres espirituales en la iglesia. Madrugar a las 4 de la mañana para hornear pan, coser, tejer para que yo pudiera estudiar. Y yo no puedo defraudarlas. Pero ahora que estoy aquí y veo a tanta gente necesitada, yo quiero devolverle al Señor, a lo menos, yo sé que no le puedo devolver, pero devolverle un poquito de todo lo mucho que Él hizo por mí y hacer orgullosas a mis madres espirituales allá en Chattanooga, donde yo vengo, de que ellas sepan que yo estoy sirviéndole al Señor. El doctor Kellogg quedó impresionado de Ana y la recomendó para que fuera delegada al Congreso de la Asociación General en el año 1901. Y ella fue enviada, ya era enfermera graduada, como delegada al Congreso. Y allá en el Congreso, Anita, que ahora tenía 23 años, conoció a Elena de White. Y la escuchó hablar. Elena de White acababa de venir de regreso de Australia después de estar 10 años en Australia. Y Elena de White hizo una apelación diciendo: hay tantos países del mundo que no conocen el nombre de Jesús, que nunca han escuchado que hay un Salvador que murió por ellos. Anita se sintió impresionada de escuchar a la profeta del Señor. Había oído de ella muchas veces, pero era la primera vez que la escuchaba en persona, porque todos esos años que ella había sido adventista, Elena de White estaba en Australia, esto estaba muy lejos, en el otro lado del mundo, pero ahora tenía solamente
3 meses que Elena de White había vuelto de Australia y por primera vez la escuchó predicar. Se sintió tan impresionada y dijo, ¿será que yo podré saludarla? Y le dijeron, oh, ella es muy abierta, ella es muy accesible, solo acércate y salúdala. Ella le daba pena. Elena de White estaba rodeada de mucha gente que quería hablar con ella. Y ella se quedó esperando y esperando allí. Hasta que la gente se fue yendo. Y Elena de White ya se iba. Y ella se le acercó humildemente y le dijo, hermana Elena, ¿puedo hablarle por un momentito? Elena estaba cansada, pero le dijo, claro, mi hija, acércate. ¿Usted me puede decir de un país donde no haya ningún adventista? Elena de White le dijo, bueno, yo sé que en la India no hay ningún adventista y vive mucha gente en la India. Y entonces la miró y le dijo, yo a ti te conozco. Ana le dijo, no, no nos conocemos, es la primera vez que yo la veo, pero yo a ti te conozco. Pero es que yo nunca estuve en Australia. Yo tengo 8 años que me bauticé en la iglesia adventista y siempre oí hablar de usted, que era la profetisa del Señor, pero nunca la había conocido. Es la primera vez que la veo. Elena le dijo, tú sufriste mucho. El Señor me mostró tu sufrimiento. Tú vienes de una desgracia muy grande. Primera vez que Elena de White la veía. Yo te conozco a ti, te vi en visión. Y te vi que estabas como enfermera ayudando a la gente en la India. Entonces, por eso usted me dijo que en la India no había adventistas. Elena le dijo, cuando yo te contesté tu pregunta, todavía no te había reconocido. Estaba tratando de ubicarte en mi mente dónde te había visto antes. Pensé que te conocía de algún lugar, pero ahora se me ha aclarado mi mente y sé que fuiste la persona que te vi haciendo la obra de enfermera. ¿Y usted sabe que yo soy enfermera? No, mija, pero puedes estudiar de enfermera. Acabo de graduarme de enfermera, le dijo Anita. Quiero ir a la India. Elena de White dijo, ¿tienes cómo ir, mija? No, no tengo, pero Dios me va a llevar allá. Elena de White fue, entregó el dinero para que Ana pudiera ir a la India. Una jovencita de 23 años, sola, soltera, mulata, recién graduada, sin conocer a nadie y sin haber un solo adventista en la India. Ni uno. Ahora le dijeron que ya estaba el pasaje para que ella tomara el barco para ir a la India. El barco salía de Nueva York, iba a Inglaterra primero y de Inglaterra daba toda la vuelta alrededor de África para llegar a la India. El viaje duraba 3 meses en barco. Le dijeron, ¿cuándo estás lista para ir? Dijo, ya. ¿No tienes cosas que preparar? Todo lo que tengo, todas mis pertenencias en esta vida están dentro de esta maleta. Y ahí estaban los vestiditos que ella se había cosido ella misma,
y estaba todavía su sombrero de paja que Amanda le había regalado. Se fue en el barco. No sabía el idioma, no conocía a nadie, llegó al puerto, comenzó a buscar qué hacer, cómo hacerlo. No podía hablar el idioma hindú, no conocía absolutamente a nadie, era una mujer sola, jovencita de 23 años, pero Dios la guió. Fue la primera misionera mujer que mandó la iglesia adventista a otra parte del mundo. La primera misionera mujer, claro. Elena de White había ido a Australia, ¿verdad? Pero así, un misionero enviado solo a predicar, a vivir y a predicar el Evangelio fue la primera mujer y era negra. Comenzó a ver a la gente enferma y sin poder hablar, lo que hacía era iba, les lavaba las heridas, las sanaba y comenzó a hacer la obra casa por casa. A los 6 meses de haber llegado a la India, mandó una carta a la Asociación General diciendo: tengo 64 personas listas para el bautismo. Ya sabía hablar el idioma de la India. Lo había aprendido trabajando con la gente. Le tocó todavía esperar casi un año para que un misionero pastor pudiera ir a bautizar las almas. Y cuando llegó el pastor que fue a bautizar las almas, había suficiente gente para fundar 3 iglesias en la India. Las primeras 3 iglesias adventistas las levantó una mujer, una jovencita de 23 años de edad, ahora ya tenía 24 años. Regresó después de 10 años de estar de misionera en la India. Hoy en día hay casi 1 millón de adventistas en la India, pero las primeras semillitas las sembró Anna Knight. Ese es su apellido, Anna Knight. Si ustedes la buscan en el internet, el padre de ella es muy famoso, su abuelo. Fue soldado en el ejército de Estados Unidos. Muy famoso. Hasta trató de independizar el estado de Mississippi y formó un condado que se llamaba el Estado Libre de Jones, porque así se llamaba el municipio. Un hombre muy famoso, muy corrupto. Pero el nombre de Anna Knight pasó a la historia adventista como la primera misionera. Nosotros a veces podemos pensar que no podemos, que tenemos todo en contra, que tenemos un pasado, que quién nos puede usar así como somos, con los problemas que tenemos. Ana tenía más problemas que los tuyos y que los míos juntos. Y sin embargo, se puso en las manos de Dios, pero fue la bondad de alguien llamada Amanda Chapman, que la acogió bajo su ala, que miró en esta jovencita no lo que ella se miraba, harapienta, sino vio en ella lo que podía llegar a ser por la gracia de Cristo Jesús. Y así fue, se preparó. Amanda dice, ella lo hizo porque era su gozo hacerlo. Pero Ana dice, yo nunca me olvidaré de lo que
Me dijo Amanda cuando yo me estaba secando las lágrimas y le decía, yo nunca voy a poder pagarle lo que ustedes están haciendo por mí. Amanda le contestó, el mejor pago que nosotros podemos recibir es que tú seas una misionera y prediques el Evangelio. Para nosotros va a ser más que pago, va a ser un privilegio. Y así llegó a ser la primera misionera mujer y negra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si el Señor pudo usar a Ana con su trasfondo, con su historia, con su desgracia, porque realmente era una joven que cualquiera hubiera dicho, ¿quién da algo por ella? Mercancía dañada, que era mercancía dañada, abusada por su propio padre y abuelo. Y sin embargo, lo que Cristo pudo hacer por ella es traer hoy en día, podríamos decir que las primeras semillas que ella sembró en la India han resultado en miles de almas que han conocido a Cristo Jesús. ¿Qué no podrá hacer el Señor Jesús a través de nosotros? ¿Qué no podrá hacer Él si nosotros nos ponemos en sus manos para servirle? La Escritura nos dice que Él nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y si Dios te perdonó a ti, si Dios limpió tu vida, si Dios te justificó por la sangre de Cristo, si Él te dio este tesoro tan grande que es la salvación, de tantos millones y millones de personas que hay en el mundo hoy en día, ¿por qué Dios puso tus ojos en ti? ¿Por qué? Si hay tanta gente, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Porque Él vio algo en nosotros. Él vio no lo que éramos, sino lo que podíamos llegar a ser por la gracia de Cristo Jesús. Y Él anhela usarnos en su servicio. Tan solo tenemos que decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Tú crees que tú puedes ser un misionero, una misionera en las manos del Señor Jesús? No digas cuáles son tus impedimentos, porque no creo que nadie tenga los impedimentos que tenía Ana. Y sin embargo, se puso en las manos de Dios y Dios hizo el resto del milagro. Hay alguien aquí que quiere decir, yo quiero ponerme en las manos del Señor. Y ahora que estamos abriendo esta nueva iglesia en este lugar, yo quiero ser una misionera, quiero ser un misionero. Aquí no tengo que ir a la India, no tengo que ir al África para ser un misionero. Puedo ser un misionero cruzando la calle. Puedo ser un misionero en el mismo apartamento donde vivo, en la comunidad donde estoy. Si vives en Downey puedes ser un misionero. Si vives en Southgate puedes ser un misionero. Y si Dios te llamó aquí en Long Beach para venir a apoyar la proclamación de la obra del Señor, aquí puedes ser un misionero. Y aquí puede ser usado en las manos del Señor para traer a muchas almas a sus pies. ¿Quieres consagrar tu vida al Señor? ¿Cuántos quieren decirle, Señor, cuenta conmigo? Yo quiero servirte a ti de todo corazón. Pero no lo digas por compromiso, dilo si lo sientes de verdad, de corazón. Si el Señor ha tocado tu vida, si Él te ha transformado, si Él te ha dado a ti el perdón y la salvación, dile, Señor, yo quiero ponerme a tu servicio. Yo quiero servirte y ser un misionero, una misionera para traer almas a tus pies. Si ese es tu deseo de todo corazón, te invito a que te pongas en pie para reconsagrar tu vida al Señor en esta hora. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Miren, estamos comenzando con más que los que comenzó el Señor Jesús.
Antes de orar para consagrarnos a su servicio, yo quiero preguntar, quizás hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso más importante de su vida, de sellar su vida con el Señor Jesús a través del bautismo. Y Dios te está llamando a hacer ese pacto de salvación, porque fue Cristo el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no hubieran oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pregunto, ¿hay alguien aquí que quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí? Yo soy esa alma y yo siento que el Señor me está llamando a prepararme para tomar este paso tan importante, el paso del bautismo, para poder sellar mi pacto con Cristo. Amén. El Señor te bendiga, mi hermanita. Amén. El Señor te bendiga a ti también. Hay alguien más que aún no ha tomado el paso del bautismo, a quien el Señor está llamando a prepararse para entregar su vida al Señor y así ser sellado como misionero en el reino de Cristo. ¿Alguien más aquí presente? No te dé vergüenza levantar tu mano. Yo quiero orar por ti en esta hora. Quizás hay alguien aquí que ya fue bautizado o bautizada en otra iglesia, pero que no había conocido las verdades que ahora ha conocido, que ahora ha escuchado, y quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí, porque yo quiero seguir esta verdad. Yo quiero ser un misionero para enseñar la verdad de Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia y quiere decir, Pastor, ore por mí, porque yo quiero dedicar mi vida a servirle al Señor? ¿Quieres levantar tu mano? Amén, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Quizás hay alguien aquí que se bautizó ya, pero siente que no le ha pagado al Señor todo lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo le vamos a pagar si no podemos? Pero así como Anita quiere decir, Señor, hiciste tanto por mí y yo he hecho tan poquito por ti. Yo quiero reconsagrar mi vida a ti para tu servicio. Y yo quiero dedicarme a hacer tu obra de hoy en adelante, que tú me uses. ¿Hay alguien aquí que siente que Dios lo está llamando a hacer ese pacto solemne de servirle a Él de todo corazón? Amén, amén, alabado sea su nombre.